Bien, muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar frente a ustedes para poder deleitarnos, para poder disfrutar y aprender de la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que en esta mañana podamos orar para que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a toda verdad y también para que la enseñanza de la palabra que escuchamos cada domingo, ¿verdad? Y ahora en particular en esta que estamos viviendo, sea de provecho para nuestras vidas y sea también de poder reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis queridos hermanos, por favor. Amado Padre Celestial, le queremos dar muchísimas gracias, Señor, por un nuevo día en que hemos despertado, Señor, que tú has permitido que tengamos vida física, Señor, aquí en la tierra. Y también, Señor, los que hemos abrazado tu palabra, tu fe, Señor, la fe, Señor, que nos has entregado, que tenemos vida espiritual, Señor, también. Gracias, mi Dios del cielo, por este enorme privilegio de poder aprender de ti y también de poder servirte. Mi Señor, suplicamos que en esta hora estés enmendando toda situación de nuestros corazones, que estés, Señor, trabajando en nuestras vidas, siempre preparándonos para el servicio, para, Señor, adorarte, para, Señor, tener comunión con nuestros hermanos. Eh, Le agradecemos, Señor, de que usted nos guíe a toda verdad. Gracias por todo lo que hace por nosotros y lo que hace también usted en medio de nosotros. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra de Dios el día de hoy está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Ya entramos a este nuevo capítulo. Capítulo 17, versículos del 1 al 8, en que leo para ustedes ahí en sus subtítulos, aparece un subtítulo en la versión Reina Valera como la transfiguración. Esta es la transfiguración del Señor Jesucristo. Vamos a ver de qué se trata este mensaje. Dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Bendito sea el Señor, que permitió por medio de estos testigos que se transcribieran sus palabras con la guía del Espíritu Santo, para que quedasen registradas la revelación que Él quiso mostrar, que Él quiso revelar para que nosotros pudiésemos conocer acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que tiene por muestra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, he titulado La gloria del Mesías. La gloria del Mesías. Y en este mensaje básicamente vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la gloria del Mesías y 3 testigos. La gloria del Mesías en segundo lugar y el Padre. Y en tercer lugar, la gloria del Mesías, Jesucristo mismo. Vamos a ver importantes acontecimientos que ocurrieron acá y sobre todo importantes enseñanzas que el Señor nos sigue revelando y nos sigue mostrando. Sin embargo, este pasaje no comienza en capítulo 17, versículo 1. Este pasaje comienza en el capítulo anterior, los versículos 27 y 26. Y dice así la palabra del Señor. Vamos allí a modo de introducción en esta parte. Versículos 27 y 28
del capítulo anterior, inmediatamente usted mueva con su vista unas líneas nada más hacia arriba, dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy interesante. Y ahí es donde él entonces toma a 3 de estos 12 discípulos que estaba ahí conversando y los lleva hacia este monte muy alto. Entonces, haciendo una recapitulación hasta el momento de su ministerio del Señor Jesucristo con sus discípulos allá en Cesarea de Filipo. No olvidemos que nuestro Señor había tenido tal oposición, tal hostigamiento, tal hostilidad de parte de los principales líderes judíos, de los gobernantes también, incluso hasta Herodes Antipas él lo quería matar. Pero él no haciendo caso de esas advertencias en un sentido porque él tenía que cumplir su tarea y tenía que cumplir su ministerio de seguir sanando, de seguir enseñando la palabra de Dios, de seguir mostrando que el reino de los cielos se ha acercado y que él es la persona, es el rey, ¿verdad?, del reino de los cielos. Entonces él se aparta de fariseos, de escribas y de saduceos, se aparta hacia una región del norte llamada Cesarea de Filipos como lo hemos visto en mensajes anteriores. En ese lugar, si ustedes recuerdan, él se aparta ya no con los 70, porque él tenía más de 70 discípulos en los cuales él comisionaba para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas. Tampoco va con gente de la muchedumbre, tampoco va con sus familiares, no va con su madre, no va con sus hermanos, sus hermanos no creían en él. Él va solo con sus 12 discípulos a esta región del norte, piense usted, a casi 38-40 kilómetros al norte de Galilea. Y allí se establece aparte. ¿Cuántos habrán demorado en llegar? No sabemos, probablemente unos días en llegar a ese lugar, un par de días. Se establecieron allí y en ese lugar, si usted recuerda, en la última parte del capítulo 16 en adelante, o desde el 16 incluso, nuestro Señor comienza a declararles importantes revelaciones que son exclusivamente para los 12 discípulos. Ya no es para la muchedumbre, no es para sus familiares, no es para los principales gobernantes, no, es solo para ellos, para que ellos puedan ir comprendiendo más y más acerca de quién es la persona que en este momento es su maestro. Ya le habían reconocido por algunas cosas, ya habían reconocido, según el Antiguo Testamento, que aquel que iba a ser el Mesías haría todos estos milagros y en particular señales. Pero ahora estando con un tiempo apartado, retirado de toda la gente, llega a esta región que es pagana, donde habían templos, ¿verdad?, a divinidades que no existen, ¿verdad? Y les declara, en primer lugar, recordemos, hagamos un breve repaso, les da a conocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No olvide que esta revelación se la entrega el Padre directamente a Pedro en un momento en que Jesús hace la consulta. También le declara a los 12 que Él va a edificar su iglesia. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Andrés, no es la iglesia de Jacobo, no es la iglesia de Judas, no, es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en la cual el Señor va a edificar. También les declara que Él es la roca, que Jesús es la roca, no es Pedro la roca, Pedro es piedra, pero Jesús es la roca. Y sobre esta roca Él va a edificar esa iglesia, Él va a fundar la iglesia y también la va a sustentar y la va a hacer prevalecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que Él venga a buscar a su iglesia, algo que aún no ha acontecido, que nosotros los creyentes esperamos que eso ocurra en el arrebatamiento de la iglesia como está relatado y declarado también y enseñado por el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses y en otras partes de la Escritura. También él les declara que esta iglesia que va a fundar, en la cual los apóstoles van a ser los primeros que van a trabajar en esta iglesia, también como líderes en esta iglesia, pero más que líderes, siervos de la iglesia, dice que nada va a prevalecer sobre esta iglesia.
sobre esta institución que Jesús va a instituir. No hay cosa que haga, que baje a la iglesia de la escena de la historia humana. ¿Por qué? Porque es una institución divina que el Señor va a mantener. También les declara a los 12 discípulos, en este caso los apóstoles, les declara que a Pedro, así como a los demás creyentes por extensión, les va a dar las llaves del reino. ¿Qué significa esto? Que les va a dar la autoridad para atar o desatar lo que está atado o desatado en los cielos. Y que en ese sentido se hará mediante la predicación de la palabra, mediante la enseñanza de la palabra, mediante la palabra misma. Todo lo que está aquí normado por el Señor, los apóstoles tendrán la tarea inicialmente de establecer las normas de santidad, las normas de funcionamiento de la iglesia que va a estar establecida, y por extensión todos los creyentes hasta ahora, más de 2000 años o 2000 años que han pasado desde este acontecimiento. También les declara a los discípulos este plan específico. ¿Cuál es el plan específico que tiene ahora el Mesías? El plan específico es que debe ir a Jerusalén, padecer en Jerusalén, morir por los principales en Jerusalén y resucitar al tercer día. Les declara su plan. Note, todas estas cosas no las había declarado a la muchedumbre, ni a los principales, ni a todos aquellos, porque ya le habían rechazado a Jesús y ellos sencillamente iban a seguir blasfemando el nombre del Señor. Ahora les declara exclusivamente a sus apóstoles. Y dice también que les declara que cualquiera que se opone a este plan, al plan del cual él, nuestro Señor Jesucristo, tiene que ir a Jerusalén, a entregarse, a morir por sus pecados y por los míos, cualquiera que se oponga a este plan es declarado como el enemigo, como Satanás. Cualquiera. Es decir, el objetivo de Jesús de haber llegado a la tierra era uno solo, ir a la cruz. Y cualquier otra cosa que pudiera obstaculizar ese propósito era declarado como su enemigo. También les declara a ellos, y les dice, cualquiera que ustedes entonces me tienen que seguir, entonces deben tomar su cruz, su propia cruz. Y su cruz no es una calamidad que tengan, un problema que tengan, una situación difícil, lo que me miraron mal, no, sino que es este camino sin retorno que significa seguir a Cristo. ¿Usted ha tomado una decisión por seguir a Cristo? ¿Sabe? Usted no puede tomar una decisión por seguir a Cristo si primero no es creyente. ¿Y cómo logra usted que pueda ser creyente? Que haya un nuevo nacimiento en su vida, un nacimiento espiritual. ¿Y cómo sucede eso? Cuando usted reconoce que usted es pecador y está indefectiblemente perdido, que merece la condenación, entonces usted se arrepiente de sus pecados y el Espíritu Santo entra en su vida, está Cristo allí morando con usted, entonces usted ahora es una nueva criatura, ha nacido de nuevo espiritualmente, no terrenalmente, espiritualmente. Por lo tanto, ahí usted puede seguirle, pero antes no le puede seguir, porque no va a poder mirar a Cristo, al Señor, sino que va a seguir mirándose a sí mismo. Solamente examine su vida. ¿Qué ha hecho esta semana? ¿Qué ha hecho esta semana? ¿Esta semana ha servido al Señor? ¿Esta semana ha pensado en el Señor? ¿Esta semana se ha arrepentido de sus pecados? ¿Esta semana ha reconocido que Él es la única razón de vivir en este mundo? Aparte de otras cosas, pero las otras cosas son circunstanciales. El Señor nos las entrega. Lo único que determina aquí y lo que realmente determina ser discípulo de Cristo es que uno está dispuesto a tomar su propia cruz. ¿Qué es tomar su propia cruz? Reconocer de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que uno va en un camino sin retorno hacia el Señor. Es que uno está dispuesto a despojar todo lo que uno tiene precisamente por el Señor. Muy bien. Y ahora les declara otra cosa. Después de este resumen les declara otra cosa y les dice, en primer lugar, como leímos en el versículo 27, dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Les declara la segunda venida de Él. Él ya vino una vez, vino como siervo, vino como este niño que nació en Belén. Sin embargo, ahora Él está declarando que va a venir por segunda vez. Pero esta segunda vez que va a venir, no va a venir como un niño, sino que va a venir a pagar con retribución las obras de las personas. Y note una cosa muy interesante. Eh, él dice, pagará a cada uno según sus obras. Él no dice
salvará a cada uno según sus obras. Es decir, las obras de las personas son solamente para ser el elemento, la prueba de que el Señor va a hacer justicia, que el Señor va a pagar, que el Señor va a condenar según las obras, pero el Señor no va a salvar según las obras, porque la única manera de que podamos ser salvos es mediante la fe. Como dice en Efesios 2, capítulo 8, en Efesios capítulo 2, versículo 8. Vaya usted allí, por favor, para que no pierda esta parte. Efesios capítulo 2, usted quizás lo conoce, sin embargo, permítame leérselo. Dice la palabra del Señor y usted lo recuerda. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la salvación no es por obras, es por fe. Pero la condenación en este caso, el justo juicio de Dios, es en base a las obras que no fueron hechas por la fe. Y precisamente usted es salvo solo por la fe, no por las obras, pero es condenado por sus obras. Es muy interesante. Y usted tenga temor aquí del Señor, porque Él lo presenta de esta manera. Y así es la verdad. Y en el versículo 28, que acabamos también de leer, dice, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, de esos 12 a quienes les está hablando en este momento aparte, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, note bien, esto no significa que ellos van a vivir 1000, 2000 años, pues todavía el Señor no regresa, ¿verdad? O 3000 años, no sabemos. Eso no significa que ellos van a vivir todo ese tiempo hasta esto, sino que Jesús les va a mostrar un avance, un anticipo. Si se quiere, alguien dijo por allí una prueba, un probar, es como cuando alguien está, ¿verdad?, cocinando y quiere hacer una prueba, tomar una muestra de cómo va a ser el Señor volviendo en su gloria. Eso es lo que les va a mostrar ahora. Y esto sucede a partir del capítulo 17, del versículo 1 en adelante, en el cual nuestro Señor Jesucristo toma allí 3 testigos. Esta es la gloria del Mesías y 3 testigos. Entonces dice la palabra de Dios, 6 días después, leo allí en Mateo 17, versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es muy interesante esta parte, y vea usted, mis queridos hermanos, desde el momento en que Él les declara su muerte, su padecimiento, de que Él es el Cristo, todo el asunto, y desde el momento en que Él les dice, algunos de ustedes, algunos de los que están aquí, no gustarán de la muerte hasta que vean cómo es el Señor, ¿verdad? Cómo va a estar el Señor viniendo en su gloria. Él les declara, les dice, dice la palabra aquí que 6 días después. Si usted ve los evangelios paralelos, en Marcos también aparece 6 días después. Pero si usted ve en el evangelio de Lucas, ahí dice como 8 días, dando a entender que es un aproximado de 8 días. Y esto tiene que ver exclusivamente cómo se cuentan los días. Para un judío se contaban los días, una tarde y una mañana, o una parte de un día era considerado un día, como lo vimos en el caso del profeta Jonás cuando habla acerca de 3 días y 3 noches, o al tercer día, en este caso del Señor Jesucristo. Una fracción del día viernes era un día, el día sábado era otro día y una fracción del día domingo era otro día. Por lo tanto, ahí eran considerados 3 días. Es como se cuente. Por eso no hay contradicción en este sentido. Y Lucas dice como 8 días aproximadamente. Él habla como 8 días desde que habló con ellos hasta que efectivamente los llevó. La idea es que está hablando de una semana, un tiempo de una semana en la cual nuestro Señor Jesucristo habla con ellos y los lleva para mostrarles esta revelación que es realmente tremenda, impresionante. Veamos acerca por qué lleva a 3 personas, por qué no lleva a todos los discípulos. En Deuteronomio 19:15 está hablando acerca de 3 testigos y la Biblia pone especial énfasis a que cuando se conste toda palabra, a cuando se acrediten los hechos de una situación, ya sea de una acusación ante una persona o de dar a conocer un hecho de alguien, un testimonio de alguien,
se requiere el testimonio de 2 o 3 testigos. Así lo ha establecido el Señor por siempre. En Deuteronomio 19:15, por ejemplo, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Vamos a suponer que alguien ahí en el Antiguo Testamento y aquí tiene algo contra una persona, o no es solamente válido uno, porque también la otra persona tiene derecho a réplica, ¿verdad? Tiene derecho a defenderse de lo que le está diciendo, o por último tiene su otra versión. Por eso el Señor establece este sistema de testificar. 2 o 3, dice. Si hay 2 o 3 que están viendo, no es que se estén poniendo de acuerdo, sino que realmente fueron testigos de lo que relataron, entonces ahí se puede constatar. Por ejemplo, en Mateo 18:16, lo vamos a ver más adelante, falta poquito para ese capítulo, cuando hablemos acerca de la disciplina en la iglesia. Mateo 18:16 dice, mas si no te oyere, es cuando un hermano le ofende a usted, ¿verdad? Y usted se encuentra ofendido y usted va y le reprende en privado, habla con el hermano, trata de persuadirlo, trata de buscar de que se arrepienta, trata de buscar el perdón, trata de buscar la conciliación, no de pelear, sino que de buscar la conciliación. Dice aquí, mas si no te oyere, si en esa instancia en la cual él le ha ofendido y usted le ha hablado, él no te oyere, dice, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Se da cuenta nuevamente? El Señor mantiene ese hecho. No está hablando dentro de una multitud. No busquen una multitud de testigos para que realmente se pueda ver, porque mientras más sean, es mejor. No, con 2 o 3 basta. Con 2 o 3 que atestiguen verídicamente, verazmente los hechos. Por ejemplo, caso de 2 Corintios, capítulo 13. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. El apóstol Pablo ya había escrito la carta, se había enterado de los problemas que había en Corinto, entonces el apóstol Pablo le escribe a ellos y les dice, cuando vaya allá, entonces vamos a resolver este asunto. Pero dice él, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, si es que hay alguna acusación, si es que hay algo pendiente, si hay algún pecado sin resolver, alguna situación, yo voy a estar allí. Me bastan 2 o 3 testigos. No todo asunto. Depende también de la situación de la ofensa. Pero el Señor basta con esos testigos para que testiguen. Y ahí la iglesia en pleno entonces va a decidir en base a estos 2 o 3 testigos que hayan testificado. Sin ir más lejos, también, primera a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo para que establezca estos ancianos que realmente deben ser conforme a la palabra y mostrar el corazón de Dios en sus hechos, él habla y él no descarta que alguno de los ancianos o de los pastores pudiera haber cometido alguna falta. Pero él dice lo siguiente, Primera Timoteo 5:19 dice, contra un anciano, un pastor, un siervo, ¿verdad? En este caso, un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No basta con uno, aunque no se desecha uno, sino que se investiga, se ve, se habla con el anciano y quiénes son las personas que han atestiguado eso. Entonces no admitas una acusación, tienes que ver 2 o 3 testigos. Bueno, para este caso, el Señor Jesucristo quería mostrarles algo a toda la humanidad. Estuvo allí con los discípulos y tomó a 3 personas, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro, ya sabemos quién es Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, hermano de Andrés, y también tomó a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, aquellos que eran hermanos allí, fueron de los primeros discípulos que el Señor reclutó para su ministerio. Entonces los lleva a un monte muy alto. Yo les voy a mostrar algo y ustedes van a ser mis testigos. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a ver. Permítame un poquitito acá. Entonces, se transfiguró, dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es interesante. Él los llevó a un monte alto. El pasaje paralelo, si usted puede ver allí, vaya por favor a Lucas capítulo 9. Es muy interesante lo que aparece. En Lucas capítulo 9, versículo 29,
Os voy a leer desde el 28 para que tengamos idea del contexto y de la sinopsis que nos muestra también el evangelista Lucas. Note que Lucas no fue testigo ocular. Pedro sí fue testigo ocular y fue mostrado después en sus cartas y también en el Evangelio de Marcos. Y acá Lucas dice, versículo 28, capítulo 9, versículo 28. Y aconteció como 8 días después, que era lo que habíamos conversado, de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Note, Mateo no menciona que había ido, que estaban orando en ese momento, pero ellos fueron al monte y estaban orando, estaban todos orando. Y dice, y entre tanto que oraba, mientras Jesús estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas no entra en mayores detalles como los incorpora Mateo. Sin embargo, utiliza una expresión un poco distinta para dar a conocer lo que había sucedido con Jesucristo. En Mateo dice que y se transfiguró delante de ellos. Y acá en Lucas dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro. Ahí hay una pequeña diferencia en el sentido de que es el énfasis que el evangelista presenta. El testigo ocular dice acá que se transfiguró. La palabra transfigurar es la palabra en griego metamorfole o metamorfose, de la cual viene la palabra metamorfosis que nosotros conocemos en castellano. Metamorfosis significa cambiar de forma. Sin embargo, la palabra contempla algo más que cambiar de forma, porque por eso se traduce también como transfiguración. Y en esto quiero solamente que veamos este sentido porque la Real Academia lo acredita de esta manera. Cuando decimos transformación, estamos hablando de cambio de forma. Transformación, cambio de forma, que es el equivalente en el metamorfose. Meta, cambio, ¿verdad? De forma en este caso. Pero la palabra transfiguración significa también cambio de figura, cambio de aspecto. Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al relato de Mateo, cambió su forma y cambió también su aspecto visible. Es decir, ahora estaban viendo al Señor Jesucristo de otra forma y con otro aspecto. Eso es lo que estaban viendo los discípulos, los 3 discípulos, solamente estos 3 discípulos. Los demás no vieron esto, los demás se quedaron en otro lugar, esto fue en un monte alto. Por lo tanto, la RAE, transfigurar, si usted puede ver el diccionario, dice, la definición, dice, hacer cambiar de figura o de aspecto a alguien o algo. Hacer cambiar de figura o de aspecto, tal cual, transfiguración, cambio de figura. Debemos también reconocer que esta expresión es la forma corporal de la cual el Señor Jesucristo también, cuando vino a esta tierra, tuvo esta transformación. Recuerde usted, Juan 1.1, vamos a hacer, y para poder explicar detenidamente en qué consiste la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1.1, por ejemplo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La pregunta es, ¿cómo entonces alguien que es Dios, ¿verdad? Una persona que no fue creada, sino que siempre ha existido, de ahí el nombre Jehová, el nombre del siempre existente, ¿cómo es que se hace visible? Es decir, esta segunda persona que habla acá, el Verbo de Dios, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová también, el Verbo de Dios, ¿cómo es que esta persona se puede hacer visible? Esta persona, que es la segunda persona de la Trinidad, ha tomado forma humana, ha tomado condición humana. Cuando el ángel Gabriel habló con María y le dijo, desde ahora el santo ser que está en tu vientre, ¿verdad? Este es un santo ser. No es que allí haya nacido Dios. Dios no nació allí. Dios ya estaba antes. Solo que ahora en el vientre de María le puso un cuerpo humano, para que tuviera las características. Ya estaba tomado y puesto allí completamente. Dios mismo, pero con el cuerpo humano. Esto podríamos decir que es un cambio de forma, una especie de transfiguración, pero hacia abajo, de Dios hacia la forma humana, si lo podemos ver de esa manera. Eh,
El verbo de la transfiguración, en este caso, la metamorfosis, como lo hemos dicho, indica un cambio de estado, de un estado a otro, de una forma a otra, de un aspecto a otra. En el caso de Lucas, como vimos, solamente Lucas se refiere al aspecto, no se refiere al cambio de forma, se refiere al cambio de aspecto. Por eso dice la apariencia, habla de la apariencia. No hay contradicción. Lucas muestra solamente una parte de todo lo que fue. No hay ninguna contradicción. Ahora, Jesús mostró, en otras palabras, la forma divina al exterior. De eso se trata. ¿Qué es lo que quiero explicar de esta manera? Lo explico de esta forma. Podría yo en algún momento, como para poder explicarlo, desaparecer un poco de la escena. Si yo desaparezco de la escena, ustedes no me van a ver. Pero si yo sigo hablando, ustedes solamente me van a estar escuchando, pero no me van a poder ver, ¿cierto? Bueno, Dios es invisible. En esencia, Dios es invisible. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Es decir, nosotros no podemos ver a Dios en su esencia, en cómo es Él, cómo es en su sustancia, cómo es en su naturaleza propia. No, nosotros no podemos verlo porque Él es espíritu y Él es invisible. De esa manera, por lo mismo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es invisible, Dios es espíritu, nosotros no le podemos ver. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que han habido personas en el Antiguo Testamento que dijeron, hemos visto a Dios? ¿Sí? Como el caso de Isaías, ¿verdad? Y el caso de otros que decían, entonces soy hombre muerto. Lo que pasa es que para ver a Dios no lo podemos ver en su esencia, no lo podemos ver en su origen, no lo podemos ver en su naturaleza misma, porque Él es invisible. Para verlo en su naturaleza misma tendríamos que estar muertos o tendríamos que ser invisibles nosotros como Él, tener esa misma característica. Pero no podemos porque somos terrenales. Tenemos acá un aspecto físico y estamos limitados a estas tres dimensiones que Dios nos ha dejado. Entonces, ¿cómo es de que gente haya podido decir, he visto a Dios? Es porque Dios, siendo invisible, se ha manifestado. Y ahora déjeme comentarle dos cositas. Dios se ha manifestado de dos formas, fundamentalmente. Dos formas. Dios se ha manifestado, ya que es invisible y nosotros no le podemos ver, Dios se ha manifestado como Dios y Dios se ha manifestado como hombre. En el Antiguo Testamento aparecen otras llamadas teológicamente teofanías, es decir, manifestaciones visibles de Dios, como por medio del ángel, en este caso del ángel de Jehová, como por ejemplo en medio de la zarza, recuerda usted que él se mostró de esa manera, por medio de una nube, pero esencialmente lo que ha hecho Dios con esas manifestaciones visibles es mostrarse como Dios, es decir, mostrar su deidad, no su forma humana, su deidad como Él quiere darse a conocer. Si nosotros le vemos a él, le viésemos a Él, solamente le veríamos cuando Él quiere manifestarse, no en su esencia, porque Él es invisible. Entonces, Él se ha manifestado a la humanidad de manera visible como Dios y también como hombre. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estamos hablando de, por decirlo de una manera, bajar hacia la condición humana para que nosotros le podamos ver, contemplar, palpar, conversar con Él. Dios se ha manifestado de una manera visible, podríamos decir una escala, y de otra escala de una manera humana. No es que Jesucristo sea inferior en ese sentido, sino que se ha manifestado como hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De esa manera invisible que no le podemos ver y Él se ha dado a conocer, lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 24:16, cuando dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. 24:16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando estuvo Moisés y fue llamado por el Señor a que estuviera arriba para que Él le entregara las tablas de la ley? Dice ahí en ese momento, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube.
Ahí Dios se manifestó, Dios se hizo visible, el invisible se hizo visible. ¿De qué manera? De esta nube, de esta forma, para que lo pudieran ver, para que el resto del pueblo pudiera ver y poder decir, ahí está Dios, realmente está Dios. Entonces ahí ellos pudieron decir, vimos a Dios. Claro, vimos cómo Él se manifestó, pero no vimos en su esencia porque Él es invisible. Él se manifestó y se dio a conocer allí su deidad, su deidad. Otro pasaje, 24:17, el siguiente dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entonces usted se da cuenta allí de que Dios se da a conocer. ¿Qué fue lo que pasó acá en este caso? ¿En qué consiste entonces la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? En que Él siendo Dios de forma humana, tomando condición humana, condición de siervo, ahora Él muestra un paso hacia arriba. Muestra cómo es en realidad Él, en realidad, cómo Él se muestra. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, siempre fue invisible hasta antes de manifestarse en el Antiguo Testamento de esta manera visible y ahora en el Nuevo Testamento con forma y condición de siervo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo aquí? Lo que muestra es cómo era Él en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, usted podría estar en los zapatos, ¿verdad? O en las sandalias de los discípulos y poder decir, Señor, tú has dicho que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú has dicho y Dios el Padre ha testificado que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros creemos que eres el Mesías. Tú has mostrado que eres el Mesías porque has hecho las obras, los milagros y las señales del Mesías. Pero, ¿cómo entonces una persona que esté allí en ese momento, qué es lo que ve en Jesús? Ve un hombre, ve una persona humana como usted y como yo. Pero ¿cómo entonces se autentifica? ¿Cómo entonces se ratifica? ¿Cómo se corrobora que esa persona que yo estoy mirando, que mis sentidos solamente pueden ver a un hombre, cómo yo puedo saber que realmente es Dios que está allí? Y eso es lo que hace Jesucristo. Se transforma, se transfigura, muestra cómo es Él, cómo Él se había manifestado su deidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está nuestro Señor Jesucristo, con forma humana. Pero ahí en ese momento es como si figurativamente pudiéramos decir que Él se saca el traje, ¿verdad? Y muestra la deidad. Y su deidad, y esta deidad en este caso, corresponde y coincide exactamente con lo que estaba visto en el Antiguo Testamento, cómo los hombres habían visto a Dios siendo manifestado de una manera visible. En eso consiste la transfiguración. No es que se cambia a cualquier forma o a cualquier manera o de cualquier aspecto a conveniencia o antojadizamente o arbitrariamente, sino que lo que muestra es lo que estaba antes de ser encarnado, antes de estar en el vientre de María y después nacer. Lo que muestra realmente es la misma deidad. Por lo tanto, Jesucristo mostró la manifestación divina del Antiguo Testamento. Dice allí la palabra, y usted lo puede ver, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así es como se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento, y así es como se va a manifestar más adelante cuando venga en gloria. Por eso le decía a los discípulos, algunos de ustedes no van a gustar de la muerte, no van a morir hasta que vean al Señor cómo es el Señor en gloria. Y ahí estaba mostrando cómo va a ser el Señor en gloria en ese momento. Por eso, deja un instante, muestra un vislumbre de su gloria, muestra un instante, deja de ser con forma humana y muestra cómo es la esencia divina. En este caso, no la esencia invisible, sino que aquella que se manifiesta. La transfiguración de Jesús consiste entonces en mostrar la forma y la figura como Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Entonces ahora los discípulos podían creer efectivamente y podían ver ante sus ojos que estaban realmente ante el Hijo de Dios. No solamente porque Él estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, no solamente porque Él estaba sanando, no solamente porque Él había hecho grandes milagros y echar fuera demonios, no solamente porque Él hacía señales mesiánicas de que autentificaban que era el Mesías, no solamente porque Él enseñaba con sabiduría, sino que porque Él ahora estaban viendo
al invisible. Estaban viendo a Dios, no en su esencia, repito, sino como Él se manifestaba en el Antiguo Testamento. Qué increíble. Imagínese usted estar en las sandalias de estos tres discípulos y ver a Jesucristo mostrar la gloria de Dios, mostrar el resplandor de Dios, mostrar eso que no se puede ver porque es santo, 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 en ese sentido. Por lo tanto, ellos vieron y constataron y atestiguaron de que vieron a Jesús transfigurado, por lo tanto, la revelación que les muestra ahora, la enseñanza que les muestra Jesús es que efectivamente Él es 100% Dios y 100% hombre. No es mitad y mitad, no es un híbrido, no es un hombre con alma de Dios, no es una persona que tiene características de Dios, no es un hombre endiosado, es Dios hecho hombre, tal cual, y ellos lo pudieron ver por cómo se manifestaba. No solo por su sabiduría, no solo por sus milagros, no solo por sus señales, no solo por sus atributos, sino también porque se manifestaba igual a Dios en el Antiguo Testamento. Igual a Dios. No hay ninguna diferencia entre esta manifestación de Jesucristo, esta transfiguración de Jesucristo, con la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, de Jehová en el Antiguo Testamento. Aunque siguen siendo tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí el Hijo de Dios muestra su deidad en plenitud, completamente. Ahora usted se preguntará, Jesús se transfiguró y mostró la gloria de Dios, o mostró una gloria de Dios. ¿Esa gloria de Dios es la misma de Dios? Buena pregunta, que me la hice también mientras estaba en el texto. ¿Será la misma o será la gloria de Dios? Porque también el apóstol Pablo dice, una es la gloria de las estrellas, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. ¿Será otra gloria o será la misma gloria de Dios? Qué interesante cuando Isaías, el profeta Isaías, cuando escribe el libro dado por Dios, capítulo 42, versículo 8, mire lo que dice. Isaías 42, 8. Busque, por favor. Permiso. Isaías 42, 8 dice, Jehová, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice Jehová de los cielos, el Dios que conocemos del Antiguo Testamento, el mismo Dios creador, dice, a ninguno, a otro, no daré mi gloria, ni tampoco permitiré que mis alabanzas sean para esculturas. No permitiré que ningún hombre, ninguna persona, nadie de lo creado se lleve mi gloria. No voy a compartir mi gloria con ninguna persona ni de lo creado en nada. Qué interesante. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testigo ocular. Y Juan atestigua que la gloria que vio allí de Jesús es la gloria del Padre, es la gloria de Dios. Porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si no fuera Dios Jesucristo, Dios no le habría compartido su gloria y habría tenido una reprimenda y habría pecado y hasta ahí nomás habría llegado todo. Pero como Jesús es Dios, tenía la misma gloria del Padre. No olvide que en Juan 17, cuando él oró al Padre, ¿verdad? Preparándose en el aposento alto, preparándose para ir a Getsemaní, dice, ahora cúbreme con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Él comparte la misma gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús no es un diosito que anda por ahí. Jesús no es alguien creado. Jesús no es inferior. Jesús es Dios. Y eso es lo que quiso mostrar nuestro Señor Jesucristo a sus tres discípulos y por extensión a todos nosotros, para que nosotros supiésemos que no hay una persona más alta que Jesucristo. Es Dios, porque Él es Dios. El testimonio de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esto es tremendamente relevante. Porque cuando estaba nuestro Señor Jesucristo orando en el momento en el cual ahí en el monte alto junto a los tres discípulos, y los tres discípulos tenían sueño también, dice la Escritura, pero ellos estaban ahí. Y en ese momento se transfiguró. Es interesante porque cuando se habla de se transfiguró en, en Mateo 17:2, no fue algo que él hizo. Eso, los escritores, en este caso los que saben de griego, dicen que este acto fue un acto pasivo. Por lo tanto, si fue pasivo, no lo hizo Jesucristo. ¿Quién lo hizo en este sentido? Lo hizo Dios el Padre. Dios el Padre fue, y esto es lo que él dice ahora el apóstol Pedro, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y se refiere a honra y gloria y alabanza, ¿verdad? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, eso significa que el Padre mismo entregó su gloria y compartió su gloria con Jesús. Pero ¿cómo? Si Dios en el Antiguo Testamento dijo, yo no comparto mi gloria con nadie, porque Jesús es Dios. Por eso la puede compartir con Él. ¿No es maravilloso? ¿No es tremendo saber que al Cristo que usted sirve, a Jesús que usted sirve, a este Señor, a este Maestro que usted sirve, saber que es Dios? ¿No es maravilloso saber que usted está seguro de que usted está alabando al Dios verdadero, al único Dios verdadero que es Jesucristo? ¿Por qué? Porque estaba en la eternidad, invisible, se dio a conocer en el Antiguo Testamento de esta manera resplandeciente, y ahora en el Nuevo Testamento se dio a conocer como hombre, pero no dejó de ser esta persona resplandeciente que estaba allí, porque es 100% Dios, estaba oculto, por decirlo, bajo el velo de la carne, por decirlo de una manera. 100% Dios, 100% hombre. Entonces dice allí, en ese momento, vamos avanzando, versículo 3, y le aparecieron, aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías, vuelva allí a capítulo 17 de Mateo, y le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías, qué increíble. En el pasaje paralelo, ¿verdad?, de Lucas dice que también fueron rodeados de esta gloria, de este resplandor. Moisés, quien había sido siervo del Señor, ¿recuerda usted? Él había muerto el año 1405 a.C. Hace más de 1400 años que había muerto él. Y aparece ahí. Dios el Padre entrega y muestra esta visión y muestra a ellos tal cual como ellos están ahora en la gloria, como ellos están ahora en el cielo. Y dice que está Elías, pero Elías fue una persona, fue un profeta, y usted recuerda uno de los profetas prominentes que nosotros conocemos, pero él no murió. Él fue traspuesto, dice la palabra de Dios, en carros de fuego, usted lo puede ver ahí en los libros de Reyes. Él fue traspuesto, él no murió. Entonces aparecieron allí dos personas que el Antiguo Testamento muestra, por decirlo de una manera, la ley y los profetas. Elías fue arrebatado aproximadamente en el año 852 a.C. Y dice la palabra de Dios que estaban hablando con Jesús. Estaban hablando con Jesús transfigurado. Estaban hablando de él, con él en eso. La pregunta es, ¿de qué hablaban? Es interesante porque Lucas 9:30 dice, 30 y 31. Vaya por favor a Lucas 9, 30 y 31. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo allá en Cesarea de Filipos les había hablado? Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, padezca mucho, ¿verdad?, por los principales, sea muerto y al tercer día resucite. Eso es necesario. Fíjese lo que estaban conversando ahí Moisés y Elías. ¿Cómo llegaron? Bueno, el Padre los envió. ¿Por qué eran ellos? ¿Cómo los reconocieron? ¿Cómo sabían que eran ellos? El texto no nos dice explícitamente. Pero sí, no hay ninguna reprimenda, ni una corrección, ni nada. Eran ellos, Moisés y Elías. Y eran reconocibles. Estaban allí. Pedro los pudo haber reconocido perfectamente. O quizás entre ellos se mencionaron sus nombres, pero la Biblia no lo dice.
simplemente lo atestigua de que Pedro, Juan y Jacobo vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿Y qué estaban hablando? Dice la palabra de Dios, y hablaban de su partida. ¿Qué es su partida? Esto que había mencionado el Señor Jesucristo a sus discípulos anteriormente, de que Él tenía que ir, padecer, morir y resucitar al tercer día. Pero no solamente esa partida, sino que también que iba a llegar a la gloria del Padre. Él iba a ascender en este cuerpo transfigurado que iba a estar finalmente. Pero note usted, y hágase esta siguiente pregunta. ¿Por qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué dice la Biblia? Están hablando de su partida. ¿Por qué no dijo están hablando de su muerte? ¿Por qué no dijo están hablando de sus padecimientos? ¿Por qué no dijo estaban hablando de su suplicio, de su sufrimiento? ¿Por qué no dijo eso? Porque la palabra partida que está utilizando acá no es solamente muerte, incluye la muerte. La palabra partida que aparece acá en Lucas 9:30, 31, es la palabra éxodo en el griego. La palabra éxodo en el griego. ¿Usted recuerda lo que es el éxodo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento estaba el Señor, estaba Jehová, ¿verdad?, con mano poderosa, sacando al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel. 2 millones de personas probablemente estaban allí, según el censo eran 600.000 varones de las 12 tribus de Israel, sacándolas del ejército más poderoso, del país más poderoso del mundo en ese tiempo, que era de Egipto, que no los quería dejar salir, pero la mano poderosa sí pudo, los sacó de Egipto. Y ese fue el éxodo. ¿Qué significa el éxodo allí? La liberación de la esclavitud. Note usted, interesantemente, que el Espíritu Santo no utiliza aquí la palabra estaban hablando de la muerte de Jesús, sino que estaban hablando del éxodo de Jesús. ¿Y qué quiere decir cuando está hablando del éxodo de Jesús? Está hablando que en este plan específico que incluye la muerte del Señor, incluye también que esa muerte tiene el propósito de libertar a la humanidad de la condenación del pecado. Los liberta del pecado. La muerte de Jesús no es algo accidental, no es algo hecho por un mártir, no es alguien que murió por su causa. La muerte de Jesús tenía un propósito específico, y ese propósito específico era liberarlo a usted de sus pecados y a mí de mis pecados, porque Jesús iba a cargar en la cruz sus pecados. El propósito de Jesús de venir a este mundo, de venir como Dios, manifestarse en forma visible como hombre y transfigurarse y dar a conocer de que realmente Él es la deidad, entonces muestra que efectivamente Él iba a morir por sus pecados y por los míos. No podía ser que Él estableciese su reino milenario, su reino milenario, sin pasar por la cruz. Tenía que pasar por la cruz para rescatarlo a usted y a mí. ¿Se da cuenta? Por eso no usa la palabra muerte solamente, sino que usa la palabra éxodo, la palabra partida. Ahora vemos rápidamente, vemos la gloria del Mesías. Versículo 4 al 6 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno, no es extraño el actuar de Pedro aquí, vio esto, tenía sueño, obviamente quedó completamente despabilado, abierto, atento a esta situación, no podía creer lo que estaba viendo a Jesús transfigurado, estaba viendo a Jesús en su gloria, estaba viendo a Jesús en su resplandor, estaba viendo al Jesús que antes nunca habían visto, que es Dios mismo, estaba viendo a Jesús como iba a ser en su segunda venida, estaba viendo a Jesús como iba a ser en su reino milenario, estaba viendo a Jesús glorificado, a Jesús en su manifestación visible de deidad. Lo estaba viendo, pero también estaba viendo a Moisés y Elías. Entonces, él dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si usted viera esta visión, estaría contento, ¿no? Pero ¿sabe qué? Hay algo que muchas veces nosotros olvidamos. Dios no tiene que manifestarse, que darse a conocer al lado suyo para que usted sepa que Dios está al lado suyo. Dios siempre está a su lado.
No tiene que manifestarse en su deidad para darse que esté a su lado. De hecho, hoy en día ya no lo hace, porque Dios ya se ha dado a conocer por medio de su Hijo y ha dejado la palabra. Usted ya no va a ver manifestaciones de ese tipo. No existen. Cualquiera que diga eso es un mentiroso, es un anatema, es una persona que está reconocida como otro evangelio, que es un maldito, una persona que está bajo maldición por mostrar otro evangelio. El evangelio es ahora por la palabra de Dios, que es la palabra viva que usted y yo conocemos, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo hecha para rescatarlo a usted de su pecado y del mío. Por lo tanto, claro, nunca Pedro antes había dicho, Señor, bueno que estés aquí conmigo, o yo sé que Dios está aquí conmigo. No, ahora que lo vio, dijo, bueno que está aquí conmigo, está bien, pero yo a él no lo condeno, no critico a Pedro, porque yo he hecho cosas peores pensando acerca de Dios. Eh, ¿Qué es lo que él quiso hacer? Dice, es interesante porque Lucas 9:33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Lucas 9:33 dice, apartándose ellos de él, está hablando de Moisés y Elías. ¿Qué es lo que estaba viendo Pedro? Pedro vio que estaban conversando, pero que en ese momento ya se estaban apartando Moisés y Elías de Jesús, habían terminado la conversación, pero Pedro no quería eso. Pedro quería que ellos permanecieran allí. Entonces dice, veía que esos varones se estaban alejando. Pedro dice, vamos a hacer entonces, si quieres, Señor, voy a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí dice la palabra de Dios que Dios desde el cielo, Dios del Padre, desciende en una nube, está allí y habla y reprende a Pedro. La idea de las 3 enramadas era algo similar a lo que ocurría con la fiesta de los tabernáculos. Usted puede ver en Nehemías capítulo 8, allí en el mes de Tisrí, que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, cosa que habían dejado de hacer los judíos. Sin embargo, no estaba pensando específicamente Pedro en la fiesta de los tabernáculos, sino que Pedro está pensando en hacer 3 enramadas, 3 como carpitas o habitaciones rústicas con los elementos que haya allí solamente sobre el monte, para que permanezcan Jesús, Moisés y Elías. Pedro quería seguir viendo lo que estaba viendo. Pedro quería seguir observando, quería estar allí, es como si estuviera pensando, y yo no lo sé, pero es como si estuviera pensando que ahora se podría establecer ese reino de los cielos que iba a estar, que había dicho Jesús. Pero ese reino de los cielos en la tierra no se podía dar si Jesús no moría, no resucitaba, no ascendía a los cielos y quedaba la iglesia acá con la autoridad de proclamar el Evangelio de Jesús y preparar a las personas para el reino de los cielos. No se podía dar con eso, pero Pedro pensaba que podía estar allí, probablemente, y estaba eso. Por esa razón quería dejar que ellos se mantuvieran allí. Que es interesante también que la Biblia también dice que Pedro no sabía lo que decía. Y quiero explicar eso de una manera. Pedro quería prolongar ese tiempo, pero ya Dios, en este caso Jesús, había dicho que les iba a dar solamente un anticipo. Eso no era, solamente una prueba, un anticipo. En el mundo del cine podría ser una avant premiere. Es un vislumbre solo de la gloria de Dios, una probada, si se quiere, de lo que es el reino de los cielos en la tierra, lo que va a ser el reino de los cielos en la tierra, literalmente. Pero todavía no era el tiempo de establecer el reino de los cielos en la tierra, iba a ser después, cuando la iglesia sea arrebatada, después de la gran tribulación, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria en su segunda venida. Lucas 9:33, leo de nuevo ese pasaje, dice, y sucedió que apartándose ellos, Moisés y Elías, de él, de Jesús, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y dice la Biblia, no sabiendo lo que decía. Pedro no sabía lo que decía. Ahora bien, hay que entender bien esto. No es que Pedro no sabía lo que era una enramada, no es que Pedro no sabía lo que quería que estuvieran allí. Pedro, lo que dice la palabra de Dios es que Pedro no estaba hablando a favor del plan de Dios. Pedro lo que estaba diciendo era algo que era contrario al plan de Dios nuevamente. Anteriormente le había dicho, Señor, ten compasión de ti mismo, no vayas a Jerusalén. Y ahora está diciendo algo similar, que se quede, que se establezca, que se mantenga esto del reino de Dios más tiempo del tiempo que Jesús había determinado que fuese, que era solamente un ratito, una muestra, un vislumbre de toda la gloria de Dios, cómo iba a ser manifestada antes, pero ahora les iba a dar una muestra, solo para autentificar que Él es Dios mismo.
Sin embargo, él no lo entendió así. Por eso dice la Escritura que él no sabía lo que decía. No porque no se refiriera bien a las enramadas, sino que porque estaba actuando en contrario al plan de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, cuántas veces usted que me escucha ha tomado decisiones, ha dicho cosas, ha pensado cosas que van en contra del plan de Dios? ¿Qué es lo que debiéramos recibir por eso? Una fuerte reprimenda. Entonces dice la palabra de Dios que al oír estas cosas, al oír esto los discípulos, versículo 5, leo nuevamente, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí está, nuevamente. Dios el Padre había entregado la gloria a Dios el Hijo. Es la misma gloria que tuvieron desde antes de la fundación del mundo, que ahora Jesús la está mostrando y la está dando a conocer. Pero ahora viene algo tremendamente especial. Si esto ya puede aturdir todos nuestros sentidos, si esto ya es demasiado para nosotros como hijos de Dios, mire lo que pasa aquí. Viene una nube del cielo y está junto ahí. Es la misma gloria de Dios que le entregó a Jesucristo, pero ahora está Dios el Padre. Está y habla. Y Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. No quiero que escuchen los consejos de Pedro. No quiero que escuchen los consejos de nadie. Escuchen a Jesús. Mi pregunta, ¿usted escucha a Jesús? ¿Usted oye a Jesús? ¿Usted le hace caso a Jesús? Usted puede decir, pero es que hago lo mejor que puedo. Eso no sirve. Perdóneme que lo diga. Eso no sirve. Lo que sirve es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo. Si usted no oye a Jesús, está deambulando por la vida. Está viviendo una vida sin sentido, una vida sin esperanza. Pero si usted oye a Jesús, realmente usted es hijo de Dios, usted se va a dar cuenta que va a poder seguir a Jesús, poder tomar su cruz y seguirle. Esto es lo que pasó acá. Jesús, Dios el Padre, por decirlo de una manera, dice, no escuchen a nadie que no sea Jesús. ¿Sabe cuáles son las palabras de Jesús? Estas son las palabras de Jesús. Estas son las palabras de Jesús. Esto es lo que usted tiene que escuchar. Y usted no tiene por qué creer lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que creer si lo que yo le estoy diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que creer. Por eso siga a Jesús. Y en este momento, ¿qué es lo que tiene que creer? Si usted no es hijo de Dios y usted está en pecado, y usted comete pecado, y usted sabe que tiene que arrepentirse, porque si no se arrepiente ahora, va a ir un día, el día del juicio, en el cual usted va a tener que dar cuenta y el Señor va a juzgar de acuerdo a sus obras. Pero Dios no quiere juzgarlo de acuerdo a sus obras. Dios quiere que usted sea salvo. ¿Y cómo es salvo? Por la fe, creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es inferior. Jesús no es un obrador de milagros solamente. No es solo un maestro. Jesús no es un profeta. Jesús es Dios. Y eso es lo que usted tiene que entender de este capítulo, de esta porción de la transfiguración. Jesús mostró que Él es Dios, definitivamente. Versículos 6 y 7, aquí para 7 y 8 para terminar, para ir terminando, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Ya se había ido esta transfiguración. Era solo un vislumbre, era solo un momento. Y ellos quedaron rendidos después de haber escuchado la reprimenda del Padre de esta manera. Una reprimenda amorosa, una reprimenda como Él sabe hacerlo en este tiempo. Dios le está diciendo ahora, arrepiéntete, porque has pecado. Y estos hombres fueron testigos de esa transfiguración y lo pudieron comunicar. Solo 2 de ellos pudieron comunicarlo en forma escrita, porque Jacobo fue muerto el año 44 por Herodes Agripa. Él lo asesinó, él lo mató para congraciarse con los judíos. Sin embargo, quedaron estos 2 testigos, Pedro y Juan, y ellos escribieron acerca de esta transfiguración. Es tremendo el amor de Dios. A pesar de todas nuestras imperfecciones, Dios nos ama. Pero Dios no quiere que usted muera con sus pecados. Dios quiere que usted se arrepienta de sus pecados, porque Él fue a la cruz y murió por sus pecados. ¿Usted está dispuesto a escuchar a Jesús o va a seguir escuchando su propia voz? Pedro escuchó su propia voz, pero no fue suficiente. Fue contrario a la palabra de Dios. Usted no escuche su propia voz.
no escuche lo que a usted le contaron, no escuche lo que usted se imagina, no escuche lo que le parezca cómodo, no escuche lo que le parezca quizás interesante. Escuche a Cristo, escuche a Dios. Si usted no escucha a Dios, usted está perdido. Pero estoy aquí para explicarle y para enseñarle con todo amor. Y Dios permita que usted pueda atesorar estas palabras. Solamente debe escuchar a Jesucristo y seguir a Cristo. Si usted no se arrepiente de sus pecados, ya no hay nada que hacer. No será parte del reino de los cielos. No será parte del reino de los cielos donde está Moisés, donde está Elías y donde van a estar todos los santos del Antiguo Testamento y donde van a estar los santos de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos personas comunes y corrientes, pecadoras. Hemos fallado, hemos pecado, pero hemos sido perdonados porque nos hemos arrepentido, porque hemos creído que no es por obras el ser salvos. Usted no puede hacer nada para ganarse la salvación o para obtenerla, sino que arrepentirse por los pecados que Jesús ya pagó por usted. ¿Hay alguna duda después de ver esto de que Jesucristo sea el Cristo? ¿Hay alguna duda de que Jesús sea el Mesías? ¿Tiene usted alguna duda de que Él sea el ungido de Dios? ¿Tiene usted alguna duda de que Él sea el siervo sufriente de Isaías 53? ¿Usted tiene alguna duda de que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Y cuando hablo de hijo, estoy hablando de hijo con mayúscula. No como usted o como yo, que somos hijos por adopción, sino que Él es el Hijo unigénito, de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma sustancia del Padre. ¿Hay alguna duda de que Dios sea de que Jesús tenga los mismos atributos de Dios el Padre? Ninguna duda, tiene los mismos atributos, el mismo poder, la misma característica. Jesús es eterno y se hizo hombre en el vientre de María. Conclusión: la transfiguración de Cristo nos enseña muchas cosas. La primera que usted tiene que atesorar y que entender, que la transfiguración de Jesucristo autentifica que Jesús es Dios. Ya lo había hecho con todos sus milagros, su sabiduría, todo eso. Pero ahora, visiblemente, autentifica que Él es Dios. Nadie más puede tener la gloria de Dios que Dios mismo. Y Jesús es Dios, por eso muestra la gloria de Dios. En segundo lugar, esta es una anticipación cómo va a ser el reino de Cristo en la tierra. Así van a estar las personas en el reino de Cristo en la tierra. Las personas que desciendan con el Señor, ¿verdad? Cuando Él venga con sus ángeles o santos, ¿verdad? Y Él establezca el reino milenario, así va a ser. Dios le mostró un anticipo a Pedro, Juan y Jacobo, cómo va a ser el reino del milenio. No todavía, porque ahora tenía que ir a morir, tenía que ir a Jerusalén. En tercer lugar, nos muestra cómo van a ser los habitantes del reino de los cielos. Personas glorificadas, personas sin pecado, como usted y como yo. Nosotros tenemos pecados. Por eso Él va a transformar nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo corrupto, lo va a transformar. Pero para transformarlo, usted tiene que haber nacido de nuevo, usted tiene que haberse arrepentido de sus pecados, si no Dios no lo va a transformar. Ahí Dios lo va a castigar y lo va a enviar al infierno. En cuarto lugar, muestra que hay una resurrección, que hay vida después de la muerte. Moisés había muerto en el 1405 a.C. Elías había sido traspuesto en el 852 a.C. ¿Dónde están? ¿Están muertos? Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Hay una resurrección para vida eterna. Pero lamentablemente hay una segunda resurrección, una segunda muerte, que es para el lago de fuego. Si usted cree en Cristo, usted se arrepiente de sus pecados, usted va a la primera resurrección, a esta, a la de Moisés y Elías, y a la de los santos del Nuevo Testamento. Pero si usted no se arrepiente, usted va a quedar allí sepultado hasta que se establezca el reino de Dios en la tierra 1000 años, y después de esos 1000 años, cuando ya se consuma todo, ahí recién usted va a resucitar, pero va a resucitar al juicio ante el gran trono blanco para ser lanzado al lago de fuego. Por eso ahora es el tiempo de usted arrepentirse de sus pecados. Y en último lugar, la transfiguración de Jesucristo muestra, para que usted vea, muestra el gran precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para que usted pueda ser resucitado en la primera resurrección, para que usted tenga perdón de pecados. ¿Cuál es ese precio? El Evangelio de Juan dice que el Señor Jesucristo estaba en la cruz allí y dice que, habiendo dicho las palabras, consumado es,
inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Jesús, note este detalle, por favor, note este detalle. No es que Jesús murió y su cabeza cayó porque murió. Jesús inclinó su cabeza y en ese momento entregó el espíritu, después de haber declarado consumado es, que está todo pago. El Señor voluntariamente fue a morir. No murió, no estaba luchando por su vida en ese sentido, no. Él sabía que tenía que morir por sus pecados y por los míos. Por favor, comprenda esto. Por favor, entiéndalo. Por favor, usted no puede llegar al cielo así como está. Tiene que ser perdonado, tiene que ser limpiado por la sangre de Cristo. Y dice después, en el Evangelio de Juan, capítulo 19 en adelante, una vez que entregó el Espíritu, después, porque ya venía el sábado y tenían que bajarlo de la cruz, tenían que saber, le enterraron una lanza en su costado. Y al enterrarle la lanza, salió sangre y agua de su cuerpo. Prueba indubitable, prueba irrefutable de que él estaba muerto. Esta transfiguración, hablando de la partida de Jesús, hablando del éxodo de Jesús, que incluye la muerte del Señor Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección, muestra el gran precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Durante la semana hubo gran conmoción mundial por la muerte de una persona. Un futbolista connotado de 60 años que dejó una tremenda fortuna. 8 hijos, 6 esposas por lo menos. Este hombre ha sido endiosado. Jesús no es así. Jesús es Dios. ¿Y sabe qué? Jesús un día va a venir a juzgar a este mundo. Va a juzgar. Dice versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Sabe? Jesús no murió solamente por aquellos que lo mataron en aquel momento. ¿Sabe? Aquí dice, y todos los que le traspasaron. Es cierto, le traspasaron en ese momento. Pero ¿sabe por qué murió Jesús? Porque sus pecados y mis pecados lo traspasaron. Él murió por sus pecados y pecados. Por lo tanto, usted y yo somos responsables y somos culpables de la muerte de Cristo, porque Él murió por nosotros. Entienda esto. Comprenda esto, que Él murió por usted. Si usted no se arrepiente de sus pecados, usted tendrá que pagar sus pecados en el infierno, por decirlo de una forma. Porque el Señor Jesucristo pagó por todos los pecados, pero se ha aplicado a aquellos que han reconocido, Señor, yo tengo una deuda que es mi pecado, perdóname. Perdóname, por favor. Ahora entiendo que tú eres Dios. No poner al mismo nivel a Moisés y Elías, no poner al mismo nivel a María, a Domingo Sabio, a José Smith, a Russell, a Siddhartha. No poner, ellos son personas creadas. Jesús no es creado. Jesús es el Dios eterno, que se hizo hombre y mostró su deidad. ¿Lo cree? Si lo cree, vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero orar por las personas que me escuchan en esta hora, mi Señor del cielo. Si han comprendido que realmente Jesús es Dios, que puedan orar a ti, arrepintiéndose de sus pecados. Que puedan decir, Señor, reconozco ahora quién es Jesús. Reconozco ahora que realmente he vivido ignorando lo que es Jesús. Yo pensaba quizás que Jesús era más pequeño que Dios, y no es así. Jesús es Dios. Por eso en esta hora, y usted diga, si este es su sentir, ore al Señor estas palabras, diga, por eso vengo ante ti, Padre. Me arrepiento de mis pecados. Confieso delante de ti todos mis pecados. Y Señor, en esta hora, quiero pedirte perdón. Reconozco que soy pecador y que por esos pecados merezco el infierno, porque tú has de venir a juzgar por las obras. Pero ahora también entiendo, Señor, que para ser salvos, yo ser salvo, no es por obras, sino es por la fe en ti. Y yo en esta hora deposito y pongo toda mi fe en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo que tú viniste siendo Dios del cielo. Viniste, Señor, a mostrarte como Dios y viniste a morir por mi pecado. Y, Señor, en esta hora yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mi pecado.
y que derramaste tu sangre preciosa, el alto precio que pagaste por mis pecados. Yo te pido perdón, Señor, y creo en mi corazón de que tú eres el Cristo, el único, el Dios viviente, y que tú, Señor, eres el único Dios y Salvador. Y creo también, Señor, que tú, Señor, me perdonas y has limpiado mi vida y mi alma. Y también creo, Señor, que tú has de otorgarme una vida eterna que no merezco, pero, Señor, que la concedes por gracia, no por mérito, que la concedes por gracia, porque me he arrepentido de mis pecados. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Y gracias, Señor, yo le oro, Padre Santo, como pastor, como siervo suyo, de muchas personas que puedan escuchar este mensaje y que se hayan arrepentido con este mensaje. Le doy gracias a usted, Señor, y la gloria y la honra sea para usted porque siempre ha sido suya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, que tenga un excelente, nuevo y buen día en que su vida haya sido transformada. Dios le bendiga.